Bien, en Manizales, el día 20 de junio del 2013, a las 2:04 de la tarde, se reanuda la audiencia de pruebas de que trata el artículo 181 del CEPACA. En este estado de la diligencia se llama al auxiliar de la justicia Alexander Alarcón Alzate, quien fue nombrado o designado como perito, tomó su posesión y debe en esta audiencia explicar las razones, los argumentos en que fundamenta el dictamen pericial que se le ha ordenado en las diligencias anteriores. Entonces, en primer lugar, le voy a solicitar que se identifique para efectos de la grabación en audio y video que estamos haciendo. Entonces, tiene la palabra para que nos diga su nombre y la cédula de ciudadanía. Mi nombre es Alexander Alarcón Alzate, mi cédula es 15.918.573 de Río Sucio, Caldas. Bien, para información también de la grabación que estamos haciendo, le solicito que nos suministre los siguientes datos. Primero, ¿cuál es su dirección y residencia actual? Yo vivo en la calle 28B, número 6933, en Palermo, la ciudad de Manizales. Teléfono. 887-0758. Bien, díganos cuál es el grado de educación que tiene usted y el oficio o profesión. Yo soy contador público con 9 semestres de economía, varios diplomados a nivel internacional, en gobiernos digitales siglo XXI, estudios en formulación de proyectos. Bien, díganos si usted ha tenido algún tipo de relación laboral o personal con la entidad Su Suerte S.A. o con el Team S.A. No, señor, en ningún momento he laborado en ninguna de las dos partes. Bien, a usted se le ha llamado a rendir este dictamen y que tiene que ser bajo la gravada del juramento, aunque usted lo manifestó por escrito. De todas maneras, considera el despacho que es formalmente interesante que usted preste el juramento. Entonces, debo advertirle que se trata de una diligencia judicial en donde todo lo que usted diga tiene gran importancia y que debe estar bajo la gravedad del juramento, la exposición que usted va a hacer a continuación. Entonces, le ruego ponerse de pie para tomar el juramento. ¿Jura usted decir la verdad y nada más que la verdad en la declaración que va a rendir? Lo juro. Bien. Tal y como lo solicitó el Team S.A. y se decretó en la audiencia inicial, entonces se le concede la palabra al auxiliar de justicia Alexander Alarcón Alzate para que nos haga una exposición detallada de su dictamen pericial. Tiene usted la palabra. La verdad es que me asignaron como perito en este proceso, en las cuales me hacen 8 preguntas que el señor magistrado me dice que tengo que tener en cuenta para dar mi dictamen. Las 8 preguntas están sobre el sustento y razonabilidad de la fórmula financiera de la oferta presentada por Su Suerte. Yo digo que ahí me baso en el pliego, en las adendas y en el contrato. Entonces, Su Suerte, ¿qué ofreció? ¿O cuál fue la oferta de Su Suerte? Su Suerte ofreció 239 puntos, que era su infraestructura, y una infraestructura en el campo laboral o en los recursos humanos. También tenía la experticia, porque tiene varias unidades de negocio Su Suerte, como es el recaudo de Concel o telefonía celular. También es una unidad de negocios. Tenía otra unidad de negocios que es el recaudo de facturas o de servicios públicos, y uno de sus objetos principales, que es el juego de azar, y entró a la licitación y eso fue lo que ofreció Su Suerte. En la adenda se decía de que eran 275 puntos, 10 taquillas o 10 puntos más, y en el contrato, en la cláusula número 6, dice que
mínimo 239 puntos. Su suerte ofreció los 239 puntos y adicionó 4 puntos más el recurso humano. Ellos tenían que una infraestructura también, una infraestructura para las otras unidades de negocio, y eso fue lo que ofreció su suerte. En el segundo punto dice los fundamentos de los cálculos de la demanda de la oferta. Pues los puntos es que en el contrato está muy claro que fueron 4.2%, y pues yo ahí tomo la precaución de decir si es de la demanda que tenía su suerte como empresa o la demanda a la que está ella incurriendo, que es el daño emergente y el lucro cesante. Entonces, yo aquí, pues porque es la demanda de la oferta, entonces tomé que era 4.2, hago un análisis y de ahí me baso también en las sentencias para mirar el daño emergente, el lucro cesante, y yo no dictamino nada ahí porque yo no puedo objetar ni hacer otro peritaje en daño de lucro cesante o daño emergente, sino que me baso en las fórmulas y miro y analizo ese punto 2. Pero en el punto 2 la oferta de la demanda, que es el 4.2%, que lo dice en el numeral. Me dice el tercer punto que la desegración del componente del IU de la oferta. El IU de la oferta, eso se da en los contratos de construcción. Y si el IU de entrar a ser parte del contrato, tendría que estar en una cláusula, y en ninguna parte del contrato está el IU referenciándolo. Pero también si digo, tomo el análisis y digo que si su suerte en una de las unidades de negocios que está regulada por la Superintendencia de Salud, si en el 2009 tiene, tiene una utilidad del 4. Exactamente, aquí ya voy a buscar. Del 4.3, y en el 2000 año fue del punto 6 punto por 5. Yo hago un análisis y sumo estas dos y la utilidad me daría el 5,4%, y también me hago la pregunta por qué Gestores tiene un margen de utilidad del 56%, pero también entendiéndolo de que esta es solamente una unidad de trabajo y que su suerte tiene varias unidades de trabajo. Voy para la cuarta, donde me dicen que los costos incurridos por su suerte sea para las labores preparatorias para la ejecución del contrato, conforme a los diferentes componentes de la cláusula 6. Pues analizamos todos los componentes de la cláusula 6. Sabemos que en la cláusula 6, en el punto número 1, en las obligaciones del concesionario, dice, encárguese de la administración, en el punto 6.3, encárguese de la administración y operación del equipo de venta y recarga y personalización del sistema, los cuales serán vendidos por parte del operador de la plataforma tecnológica en condiciones técnicas óptimas para el control del sistema integrado de distribución. También analizo el 6.5, que dice adquirir al operador de la plataforma y financiar por su cuenta y riesgo todos los equipos de venta y recarga suministrados por parte del operador de la plataforma tecnológica, con el fin de garantizar el oportuno cumplimiento de su función y cumplimiento total de las ventas y recargas de toda zona de influencia del sistema. La consecución de la totalidad de los recursos, que es la 613, financiero necesario para dar cumplimiento total y oportuno a sus obligaciones contractuales y las cuales de ellas se derivan. Y en la 627, el concesionario deberá tener un mínimo de 239
puntos de red propia conectados en líneas con un servicio de cómputo central. De ahí analizo los gastos, analizo todo, encuentro de que hay unos gastos de publicidad que son 172.186.000, unos gastos de pólizas, gastos de telefonía, subtotal de compras de equipos que le tuvieron que comprar a Infotic, que era el encargado de vender los equipos de plataforma, un saldo de tarjetas, el costo de seguridad, los gastos de personal y otros gastos. De ahí nos vamos para los costos de reposición de las tarjetas inteligentes, contactos de vendidos, que es la pregunta número 5. Yo digo que la pregunta no viene al caso, porque las tarjetas son de su suerte, y si su suerte las compró era para lograr el objetivo del contrato. Lo que yo analizo es que su suerte le compra al PIN SA, que es una empresa que le vendía su suerte, y por ende veo las facturas y están facturadas por PIN SA, y me hago la pregunta que por qué si Infotic, a través de una alianza estratégica con el Proyectos Inteligentes Colombia UT, que era una unión temporal, era la que tenía que vender estos equipos y estas tarjetas inteligentes, porque su suerte le compra a ellos, pero su suerte está en la obligación de comprar a cualquier proveedor. Entonces, ahí también dejo yo esa cuestión, que eso ya lo entrará a analizar su señoría. Porque en la cláusula 6 está pues el 6.5, que es adquirir al operador de la plataforma estratégica. Yo aquí le digo, las tarjetas de compró su suerte a Proyectos Inteligentes son con con PIN SA, con NID número 830-507-547 de régimen común, con factura número 01 con fecha de junio 3 del 2009 y la número 0016 con fecha del 11 de mayo del 2010. La factura TIS de las tarjetas inteligentes sin contactos, cantidad 150.000 por un valor unitario de 640 para un subtotal de 396 millones más un IVA de 63.360 millones para un total de 459.360. Compra otra factura, o la otra factura que es la 016, una cantidad de 100.000 tarjetas por valor unitario de 2.640 por un valor subtotal de 264 millones más un IVA de 42.240 para un total de 306.240.000. Compra un total de 250.000 tarjetas. Dice que las obligaciones del concesionario, como lo dije ahora, era comprárselo al operador de la plataforma, que era Infomanizales, que ahora se llama Infotic, a través de una alianza empresarial que es la número 002 del 2007, suscrita dentro de Infomanizales y Proyectos Inteligentes Colombia Unión Temporal. Me voy para el punto 6, las tarjetas inteligentes vendidas entre el 4 de julio y el 2006 del 3 de marzo. Pues yo tengo los datos de las compras de las tarjetas, que es un total de compras de tarjetas de 250.000. Pues ese dato de la cantidad de tarjetas inteligentes vendidas entre el 4 y el 9, pues no aparece por ninguna parte. Yo me limito solamente a decir que de tarjetas fueron compradas 898.886.000, un total de compra de tarjetas de 293.562. Pues me limito a las cláusulas del contrato, a decir que las cuales las serán vendidas por parte de la 6.3, que es la
la cláusula 6.3 que dice encargarse de la administración y operación del equipo de venta y recarga personalizada del sistema, las cuales serán vendidos por parte del operador de la plataforma. Aquí vuelvo y digo que su suerte le compró a Proyectos Inteligentes PIN S.A. y que las facturas, vuelvo y me remito, que su suerte le puede comprar a cualquier proveedor, pero en el contrato está sujeto a que le tiene que comprar al operador de la plataforma, y el operador de la plataforma es Proyectos Inteligentes Infomanizales, a través de una alianza que son Proyectos Inteligentes Colombia UT. La pregunta 7, que la compra de los equipos, también me limito a lo mismo, es una compra que le tiene que hacer a Infomanizales a través de una alianza que tiene con Proyectos Inteligentes Colombia UT. Ya me voy a la pregunta número 8, donde su señoría me da la amplitud de mirar qué otros factores tengo en cuenta dentro del peritaje. Analizo el esquema financiero de su suerte, me disculpo, del TIN, donde los demás puntos que considere pertinente el perito. Entonces, desde ahí empiezo el componente del sistema del ente gestor TIN. Analizo toda la parte financiera, de dónde su capitalización, de dónde viene, sus socios estratégicos, sus socios principales, que es el municipio de Manizales, Infimanizales, Inbama, municipio de Villa María y la Caja de la Vivienda. Los agentes del sistema, que son los transportadores, el operador de la plataforma tecnológica del control de flota, que es Infotic, a través de una alianza estratégica de colaboración empresarial. El operador de recaudo, que es su suerte, el ente gestor del sistema, que es el TIN, la entidad fiduciaria, que es el BBVA, a través también de un acuerdo o un contrato, el proveedor de los equipos, que es Infotic, a través de la misma alianza suscrita entre Infomanizales y Proyectos Inteligentes de Colombia UT. Y aquí aparece la nota que dice: el séptimo operador será el operador de transporte por cable aéreo, cable vía, quien tendrá esa calidad en el momento en que entre en su operación. Así está conformado los agentes del sistema. El municipio de Manizales tiene en ese entonces 902 acciones, Infimanizales 4.828, el Instituto de Valoración de Manizales Inbama 10, el municipio de Villa María 10 y la Caja de la Vivienda Popular 5 acciones. El esquema de modelo financiero del sistema, cómo está conformada la bolsa de sistemas, pasajes vendidos por tarifa técnica igual a costos de sistema. La conformación de la bolsa del sistema, la operación de transporte, costo de transporte igual a tarifa tipología por pasajes transportados, tipología. Operación de recaudo, costo de recaudo más tarifa de recaudo más pasajes vendidos. Operación de la plataforma, costo de plataforma, pasajeros pagados y contabilizados por el cupo de pasajeros. Operación del cable vía, un costo de un porcentaje fijo de la tarifa técnica equivalente al coste de operación más el AIU, administración, imprevistos y utilidades. El ente gestor y promotor del sistema, el costo gestor es el porcentaje fijo de la tarifa por el 3% de la tarifa técnica. El costo de la fiducia es el costo fijo de la tarifa máximo 0,25% de la tarifa técnica. Y por último, la tarifa de usuario, que nunca deberá coincidir con la tarifa al usuario, que es la cifra obtenida al responder hacia arriba el valor de la tarifa técnica en la unidad de 100 pesos más cercana. Esto a unos fondos de contingentes de pasajes por tarifa de usuario menos tarifa técnica.
De una mesa de trabajo que se realizó, se sacó el total de pasajeros equivalentes, que fue de 259,239. Esa mesa técnica fue del 14 de noviembre del 2007 y se combinó con las empresas transportadoras un 5% adicional como valor piso de demanda una vez se cierre el sistema mediante la implementación de la plataforma tecnológica. Ello se traduce en un valor de 262.750 pasajeros hábiles equivalente. Partiendo del volumen transportado del día hábil equivalente, son 22 días operacionales por mes por bus, 264 días hábiles equivalentes año. Hay que tener en cuenta de que en Manizales el transporte está calculado entre buses, busetas y microbuses. El cálculo del sistema, pues aquí hay una serie de que está dentro del peritaje, que está dentro de lo que yo entregué de cálculos. Pero entonces yo me voy a ir a la parte más fundamental, que es donde yo digo y me hago y saco conclusiones y me hago la pregunta, es que a través de que uno cuando hace los análisis financieros tiene que tener en cuenta varias variables y variables importantes que para mí tuvieron que tener en cuenta el TIN y sentarse a hablar con sus operadores, fueron las sentencias que para mí, a mi parecer, cambiaron el esquema financiero del TIN y lo cambiaron. Primero, analicemos yo analizo los convenios interadministrativos con el municipio de Manizales, que era el número 0712-07789, que en primera instancia fue el convenio interadministrativo, cuyo objeto era la cooperación para la planeación, vigilancia y control del sistema de transporte integrado, transporte público colectivo de pasajeros en el municipio de Manizales, suscrito entre el municipio de Manizales, Secretaría de Tránsito y la empresa TIN S.A. A partir de allí, de la conformidad con los diferentes actos administrativos a propósito de la reorganización del transporte colectivo en la ciudad de la empresa dio inicio a las contrataciones tendientes a definir dentro de los marcos representativos los agentes que serían parte fundamental del sistema del transporte de la ciudad, en consecuencia con aspectos tales como el control de flota, el pago de pasajes a través de medios electrónicos y la fiducia donde ingresarían los pagos electrónicos. Sigue el segundo convenio interadministrativo, que era entre Infomanizales y el TIN. Ese es el convenio interadministrativo número 003 del 2007, donde Infomanizales se obliga mediante la modalidad de concesión y por tanto bajo la cuenta y riesgo a suministrar, instalar, implementar, operar y mantener y efectuar la renovación tecnológica de la infraestructura necesaria para una plataforma tecnológica en las áreas de control de flota y recaudo electrónico con utilización de tarjeta inteligente sin contacto obligatorio tipo A y opcionalmente la tipo B para sistema estratégico de transporte público de las ciudades de Manizales y Villa María, coordinado por el TIN. Está otro contrato que es la prestación de servicios, el CFP número 006 del 2008. Contrato de prestación de servicios profesionales, contrato CFP número 006 del 2008. Objeto, ya lo voy a decir, objeto, acompañar a la empresa de transporte estratégico de Manizales TIN en todo el proceso licitatorio para la escogencia de una sociedad fiduciaria. Ese es el contrato para escoger la fiducia o la bolsa única de donde llegaban todos los dineros.
El empréstimo con Infeter es otro de los puntos que yo analizo aquí. Entre el TIN y Findeter se suscribe contratos de empréstimo número E004 del 2009 y el número E07 del 2010 como garantía de pago de este empréstimo. Se ignora una renta del 130% y se entregan los equipos instalados en los equipos de transporte en prenda real ejecutiva sin tendencia. Cabe decir que las obligaciones derivadas de estos contratos no han sido pagados por el TIN, sino por INFI Manizales. El inicio del sistema estratégico de transporte público y multimodal a partir del 10 de noviembre del 2009 y en virtud de los decretos pactados de tránsito de la ciudad notificó a las empresas el nuevo esquema de rutas mismas que serían controladas a través de indicadores de gestión y de control de flota por parte de la plataforma del sistema, de la plataforma tecnológica del sistema. Tarifas que serían canceladas por parte de los usuarios a través de tarjetas o medios o pagos electrónicos. Esa era la labor que tenía que hacer su suerte. Aquí viene ya adentro cómo afecta las acciones populares todo el esquema financiero del TIN, y a través, si se afecta el esquema financiero del TIN, afecta a los contratos con su suerte, con Infomanizales, con la fiducia, con todos los que hacen parte del esquema del TIN. TIN es el gestor, su suerte es una parte inicial para poder que el TIN cumpliera con esa gestión de lograr su objeto, que era regular el transporte en la ciudad de Manizales. Entonces dice aquí, la acción, paralelamente a lo mencionado antes, cursaba en el juzgado primero administrativo del circuito una acción popular interpuesta el 30 de marzo del 2009 por los accionistas Francisco Javier González y Milton César Jiménez Ramírez, admitida el 9 de abril del 2009, contra el municipio de Manizales, el municipio de Villa María y el TIN, radicado bajo el número 1701-3331-01 del 2009, 00111 y termina con 3 ceros, por presunta violación a los derechos colectivos del patrimonio público, modalidad ciudadana, moralidad administrativa, libertad de empresas y contratación de derechos de consumidores y usuarios, libre de competencia económica, realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos representando las disposiciones jurídicas de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, artículo 4, literal M, ley 472 de 1998. Los señores alcaldes de Manizales y Villanamerias y el representante legal de la empresa TIN dentro de los ámbitos de su competencia profieren los actos necesarios con los cuales restablezcan en forma inmediata las rutas de transporte urbanos de pasajeros en la ciudad de Manizales y su área de influencia, conforme venía funcionante antes de entrar en operación el sistema estratégico de transporte, disponga la suspensión de ventas de tarjetas TIN, implementen un sistema de pago de tarifas por el servicio de transporte público de pasajeros en forma temporal que posibilite a toda la ciudadanía al acceso al servicio en mención, permitiendo que quienes hubieran adquirido la tarjeta de pagos TIN la sigan utilizando hasta agotar los saldos que en ella se tengan, y que quienes no la posean aún puedan acceder al servicio ni imponerle la obligación adquirida. Consecuencias de la decisión judicial que aún se encuentra vigente impidió el desarrollo de la reestructuración de rutas en la ciudad, con la cual se desestabilizaron todos los componentes y los agentes del sistema, por cuanto, como se dijo, dicha reestructuración se constituye en la columna vertebral de todos los sistemas. Sin la reestructuración de la ruta no tenía sentido el funcionamiento de la plataforma tecnológica del control de flota, aun cuando el control de indicadores de gestión reposaba sobre la base de una reorganización del sistema de recorridos
que permitía a través de los equipos de software y hardware contratados la garantía de una presentación de servicio de manera eficiente y reglada, por la cual este agente del sistema recibiría una porción de la tarifa. Ante la decisión de impedir la reestructuración de rutas, igualmente era necesario regresar al sistema tarifario anterior, por lo que no era posible retribuir a los demás agentes del sistema estratégico, TIN S.A., Su Suerte S.A., Infoti, a través de una alianza estratégica de colaboración empresarial número 002 del 2007, suscrita Infomanizales y Proyectos Inteligentes Colombia UTA, BBVA Fiduciaria y otros. De hecho, los contratos celebrados estáticos en el tiempo ante la imposibilidad de desarrollo y ejecución pacífica. Consecuencias específicas para el TIN S.A. Desde el 3 de marzo del 2010, la empresa TIN S.A., a pesar de la expectativa de funcionar por medio de sus propios recursos ante la imposibilidad de retribución de los agentes del sistema, dentro de los que se encuentra precisamente el ente gestor, debe sus ingresos económicos a capitalizaciones efectuadas por los socios, en concreto el municipio de Manizales y Infomanizales, para poder cubrir todas sus necesidades y todo lo que tenía que cubrir con el personal y todas las obligaciones financieras que tenía el TIN. Aunando el anterior, conforme se evidencia en el curso del año, el TIN S.A. no ha podido desarrollar su objeto social. O sea, si el TIN no puede desarrollar el objeto social, ¿cómo puede cumplir los contratos con Su Suerte o con el BBVA o con el mismo Infoti a través de la alianza estratégica con Proyectos Inteligentes Colombia UT? Sigue una acción popular, sentencia de segunda instancia, que es la 2011 del 4-5, con radicación 17001 33 31002 2010 010505. El 18 de noviembre del 2011 se profirió una prudencia judicial por parte del Tribunal Administrativo de Caldas, sentencia 2011-455, donde la ciudadana Ángela María Ríos Quintero interpretó el amparo de derecho colectivo a la moralidad y moralidad administrativa y patrimonio público. En consecuencia, solicitó se aclarara el otro sí número 2 de mayo del 2009, suscrito entre el TIN y Su Suerte, que causó grave daño al patrimonio público y a la moralidad administrativa. De esta sentencia yo tomo apartes para poder llegar a las conclusiones donde quiero llegar. De Su Suerte S.A., folios 147-165 del C1. Se pronunció frente a los hechos y se puso a la totalidad de las pretensiones, formuló las expresiones que denominó inexistencia de lesión al patrimonio público y a la moralidad administrativa. Sustentó la excepción en el hecho de que la cuantía del contrato nunca ha variado, porque siempre ha sido indeterminada, tal como se desprende de la cláusula 14 del contrato de concesión número 012 del 2009, indicó que lo único que hizo el TIN por medio del otro sí número 2 fue darle alcance a varias cláusulas del contrato. El tribunal, por su parte, considera que si nos atenemos al tenedor del contrato, no cabe ninguna duda que se trata de un contrato de cuantía indeterminada, porque son múltiples las variables que influyen en el valor del mismo durante la ejecución de la concesión, entre otras, y el número de pasajes, y 2, porcentaje de participación de la tarifa técnica, y 3, el valor asumido. Por lo tanto, el tribunal considera que es legal y razonable que en el contrato de concesión expresamente se haya indicado que no tiene una cuantía determinada, porque ninguna de las partes contratantes tiene certeza. Por ello, específicamente señaló en la cláusula 14 que será determinable en función de la remuneración que reciba el concesionario mensualmente, al precisar que la cuantía del contrato se determinó en función de la efectiva remuneración que recibía el concesionario mensualmente. De ahí sigo con la acción de simple nulidad,
que es la del 1 de diciembre del 2011, se profirió una providencia judicial por parte del Tribunal Administrativo de Caldas, sentencia número 466, la cual impacta de manera certera el modelo del sistema estratégico de transporte público definido por las administraciones municipales anteriores, toda vez que dicha decisión judicial se declaró nulidad de la expresión cuyos costos serán incorporados en la tarifa, contenida en el artículo 15 del decreto municipal número 0246 del 2006, que establece, artículo 15, para efectos del control de los indicadores de gestión y de las condiciones mínimas de operación, así como para una adecuada prestación del servicio de transporte público, la administración municipal implementará una plataforma tecnológica. Y en la plataforma tecnológica hay que aclarar que están incluidos la flota terrestre, pero también está incluida la plataforma de distribución, cuyos costos serán incorporados en la tarifa. Para efectos de ilustrar la decisión judicial precitada, se citará a continuación una de las partes de la sentencia así. Atendiendo a las anteriores premisas, la Sala considera que la denominada plataforma tecnológica, tal como que se concibe y se regula por los artículos 15 y 17 del decreto 046 del 2006, no constituye un costo asumido por las industrias transportadoras para garantizar la prestación del servicio, pues de acuerdo con la primera de las normas, esa estructura de transporte será implementada por la administración municipal para efectos del control de indicadores de gestión y de las condiciones mínimas de operación, así como para una adecuada planeación del servicio de transporte público. Es decir, para llevar a cabo las gestiones y funciones propias de la administración territorial como autoridad de transporte. En estas condiciones, el cobro a los usuarios del servicio de los gastos o costos en que incurra para llevar a cabo esas funciones de administración municipal a través de una incorporación en la tarifa que los mismos han de pagar por la utilización del servicio de transporte de una parte no corresponde a los demás factores que se utilizan por las normas superiores mencionadas para ser incorporadas a la tarifa que se examina, sino, de otro lado, se aproxima en criterio de la Sala al concepto del tributo en su modalidad de tasa, tal y como lo precisó el Consejo de Estado en la providencia transcrita. Se busca en realidad trasladar al usuario del sistema vía tarifa los costos en que habrá de incurrir la administración municipal por la implementación de la referida plataforma tecnológica. Por lo anterior, concluye la Sala frente a este cuestionamiento del actor que debe declararse la nulidad de la expresión contenida en el artículo 15 del 0246 del 2006, cuyos costos serán incorporados a la tarifa, pues la ilegalidad consiste en esa incorporación y no en la luz de la implementación de la plataforma tecnológica, y no en la implementación de la plataforma tecnológica, a la luz del examen adelantado y frente a los cargos formulados en la demanda que ahora se desata. En otras palabras, lo que es jurídicamente inaceptable es incorporar en la tarifa de los costos en que incurra la administración municipal para implementar y poner en funcionamiento dicha plataforma tecnológica, pero no lo es que la administración en el desarrollo de sus funciones institucionales ponga en operación los elementos técnicos para garantizar el adecuado desempeño de su gestión y control de planeación del servicio de transporte público. Consecuencias de la decisión judicial: la sentencia cita, la cual se encuentra en firme, impide el desarrollo pacífico del convenio entre el TIN S.A., Infomanizales, hoy Infoti S.A., y a su vez tiene una alianza estratégica de colaboración empresarial número 002 del 2007, suscrita Infomanizales y Proyectos Inteligentes Colombia UT. En tanto, no es posible remunerar al operador de la plataforma
tecnológica vía tarifa, que era como se había presentado en el esquema financiero del negocio. A su vez, perjudica el contrato celebrado con Su Suerte S.A., pues este contrato hace parte integral del convenio celebrado con el TIN S.A. y el de Infotin S.A. con Infomanizales, habida cuenta de que una de las cláusulas determina lo siguiente: coexistencia del contrato con otras concesiones. El contrato de concesión coexistirá con otros contratos o concesiones para la funcionalidad del sistema estratégico de transporte público, el desarrollo de su infraestructura y el desarrollo de las actividades necesarias para la presentación del servicio público de transporte de pasajeros de Manizales, las actividades conexas o complementarias tanto de la operación de distribución no contenidas dentro del alcance del presente contrato y la prestación del servicio de transporte de pasajeros. Es claro, pues, que la sentencia impide la remuneración al operador de la plataforma tecnológica que es Infotic S.A., que a su vez tiene una alianza estratégica de colaboración empresarial número 02 del 2007 suscrita, Infomanizales y Proyectos Inteligentes Colombia UT, y que ello supone su parálisis, lo que conlleva sin lugar a dudas a la parálisis del contrato también de Su Suerte S.A. como contratista, pues este opera con el software y hardware proporcionados por Infotic S.A. por intermedio de una alianza estratégica de colaboración empresarial número 02 del 2007 suscrita entre Infomanizales y Proyectos Inteligentes Colombia UT. Consecuencias específicas para el TIN S.A. Ante el panorama y considerando todas las circunstancias que rodean la operación del sistema y de las empresas TIN S.A., haciendo énfasis especialmente en las decisiones judiciales que se han desvertebrado el devenir de los intereses y el objeto de la empresa. Sigue el contrato aquí ya entro yo a analizar, entonces yo digo de que la sentencia número, la nulidad de la tarifa técnica hacía que el TIN llamara a los que hacían parte de la gestión del TIN, como era Infotic, Su Suerte, el BUA, y se sentara a renegociar sus contratos, porque ya no tiene cómo responder por esos contratos que tenía suscrito con estas empresas. Entonces esa es una de mis análisis y de las conclusiones que yo llego. Sigue el contrato con el BUA fiduciario, que es el contrato 10. El objeto del presente contrato de la fiducia es la administración por parte de la fiducia de los recursos que provienen de las ventas de prepago de las tarjetas inteligentes y recargas del servicio colectivo de pasajeros. El pliego definitivo de condiciones, aquí se habla de bolsa única del sistema, consorcio, empresa de transporte público colectivo. Yo me voy a ir a las conclusiones para si los abogados tienen alguna pregunta, pues se les responderá. La primera conclusión a la que llegué fue, ante la decisión de implementar la reestructuración de las rutas, igualmente era necesario regresar al sistema tarifario anterior, por lo que no era posible recurrir a los demás agentes del sistema estratégico TIN S.A., Su Suerte S.A., Infotic, a través de la Alianza Estratégica de Colaboración Empresarial número 02-2007, suscrita entre Infomanizales y Proyectos Inteligentes Colombia UT, BUA fiduciaria y otros. De hecho, los contratos celebrados estáticos en el tiempo ante la imposibilidad de desarrollo y ejecución pacífica. La segunda, aunando en lo anterior, conforme se evidencia en el curso de los años, el TIN S.A. no ha podido desarrollar su objeto social.
En tanto, es un hecho notorio que no existe operación en la ciudad del sistema estratégico de transporte público y multimodal, porque la empresa se encuentra solamente cumpliendo con tareas específicamente administrativas. La sentencia 466 del 1 de diciembre del 2011, la cual se encuentra en firme, impide el desarrollo pacífico del convenio suscrito entre Infomanizales, Su Suerte, Infotic, con una alianza estratégica empresarial con Proyectos Inteligentes Colombia UT, Unión Temporal. En tanto, no es posible remunerar al operador de la plataforma tecnológica vía tarifa. La conclusión 4, es claro que pues la sentencia de 466 del 1 de diciembre impide la remuneración del operador de la plataforma, y esto impide también que se cumpla con el contrato de Su Suerte. La conclusión 5, ante el panorama de la acción popular radicada 1701, 333101 del 2009, del 2011, la acción popular sentencia 2011, las circunstancias que rodean la operación del sistema y demás empresas TIN, haciendo énfasis especial en las decisiones judiciales que han desvertebrado el devenir de los interesados y el objeto de la empresa. Si ninguna empresa, como lo dice comercialmente y como lo dicen las leyes colombianas, no cumple con su objeto social, pues tiene que renegociar sus contratos y liquidarse. El sexto, ¿cuál es el plan me hago esta pregunta, ¿cuál es el plan de proyectos del Centro de Costos del contrato 01-2209 de Su Suerte S.A.? Los inventarios facturados de compras y especificaciones o catálogos de equipos para el contrato número 012, además el contrato entre Su Suerte y el PIN UT para la compra y mantenimiento de los servicios de los equipos y software para el funcionamiento de la plataforma tecnológico parte de Su Suerte, como lo solicita el contrato número 001-2209 entre el TIN y Su Suerte, según la cláusula número 6, obligaciones del concesionario. La concesión que se otorga por medio del presente contrato implica para el concesionario las siguientes obligaciones: instalar y operar infraestructuras locales necesarias para la venta de las TICs, personalización de tarjetas y operación de la totalidad de los equipos de venta y recarga. Segundo, encargarse la totalidad de las actividades requeridas para la operación de venta y recarga, controles de compensación, contabilidad y reporte. Para estos el concesionario deberá disponer de todos los recursos técnicos, logísticos y humanos necesarios para el cumplimiento de su labor, incluidos o adicionales a los suministros para el operador de la plataforma tecnológica. 6.5. Adquirir al operador de la plataforma tecnológica y financiar por su propia cuenta y riesgo todos los equipos de venta y recarga suministrados por parte del operador de la plataforma tecnológica, con el fin de garantizar el oportuno cumplimiento de sus funciones y cubrimiento total de ventas, recargas de toda la zona de influencia del sistema. El 8. Las compras, ventas, inventarios de las tarjetas inteligentes sin contacto entre el 4 de junio del 2009 y el 3 de marzo del 2010, los inventarios de los equipos con especificaciones que se entregaron en desuso por la suspensión del contrato número 001-22009. Solicito también muy comodidamente que se aclaren las facturas número 41658. La factura 41757, la factura número 41865, la factura número RC25000, la factura número 0126118, la factura número 0023, la factura número 0014, la factura número AC5252, la factura número 0018638, la factura 90063 y la factura número 003. Porque otra de las conclusiones, la número 11, porque Su Suerte le compró los equipos y las TICs de tarjetas inteligentes sin contacto al PIN S.A. con NIN número 830-507-545 y no a Infotic, quien es el operador de la plataforma tecnológica. La 12, Su Suerte S.A.
con tantas unidades de negocios como los juegos de azar, un EPT Telecomunicaciones S.A. por recaudo de telefonía, televisión, internet, gas natural del centro S.A., recaudo de facturas de servicio público de gas natural, Empocaldas S.A., prestación de servicios de recaudo de acueducto y alcantarillado y aseo, Aguas de Manizales S.A. y recarga móvil de Colombia LTA. Tiene una metodología técnicamente establecida para asignar los costos y gastos asociados al proyecto de recaudo. Además, ¿cuál es la técnica financiera y contable cuando una empresa cuenta con varias unidades de negocio? ¿Cuál es el proceso cómo se debe controlar y registrar la contabilidad? La conclusión número 13, ¿para qué existe un verdadero lucro cesante? Para que exista un verdadero lucro cesante es necesario que exista el principio de indemnidad. Para ello se fundamenta en el contrato entre el TIN y su suerte, puesto que es fundamental revisar los riesgos del contrato y las obligaciones contraídas por su suerte, puesto que sería el primer elemento de confrontación para proyectar el lucro cesante. El 14, el principio de la probabilidad. Para calcular el lucro cesante futuro es necesario calcular los hechos probabilísticos de alto riesgo para que se demuestre objetivamente la ocurrencia de una ganancia probable hacia el futuro, hablando en términos económicos de lo que objetivamente pueda ocasionar un aumento patrimonial. Cabe entonces preguntar en dónde se encuentran los pronósticos financieros que demuestran la probabilidad de un lucro cesante futuro. Pues bien, el informe no lo plantea, por lo menos no se encuentran anexos a él. La probabilidad financiera en qué momento debe hacerse. Pues bien, el informe no se encuentra soportado financieramente en un comparativo sea en dos estudios financieros en el momento en que se genera el juicio de lucro cesante. Esto es un estudio nomás de flujo de recursos en el momento de funcionamiento del proyecto sobre la cantidad de reales de flujos de gastos y flujos de ingresos. Al parecer no lo parametrizan. Un momento financiero en que empieza a fallar el sistema para así determinar las disminuciones de las utilidades y poder proyectar hacia el futuro. Primero, el momento financiero probable se debió considerar las circunstancias ulteriores a nivel financiero a ese momento para enjuiciar la ganancia frustrada era previsible y en qué medida lo podía hacer. Señor juez, honorable magistrado, pues aquí está mi dictamen. Si los abogados quieren hacer las preguntas o hacer alguna objeción o cualquier cosa, pues estoy disponible. Bien, muchas gracias al auxiliar de la justicia, Alexander Alarcón Alzate. Nos dice la norma del artículo 220, numeral segundo, que es aplicable también por la referencia al numeral tercero cuando es decretado el dictamen, dice que al finalizar el relato se permitirá que las partes formulen preguntas a los peritos relacionados exclusivamente con el dictamen, quien responderá en el mismo acto. Ahí entonces, para mayor claridad entre todos, es un momento de preguntas, si se quieren formular en este momento las preguntas. Hay otro momento que es para las adiciones o aclaraciones y posible objeción por error grave. Yo creo que entiendo que en primer lugar debemos de declarar incorporado el dictamen al proceso, porque ya ahí está el documento escrito y se ha hecho el relato por parte del señor, el auxiliar de la justicia, Alexander Alarcón. A renglón seguido, si los abogados o las partes y también el Ministerio Público desea formular preguntas en este momento, entonces sería esta la oportunidad. Y luego ya hablamos del traslado propiamente dicho del peritaje, para lo cual, dada la complejidad del tema, entonces señalaríamos una fecha posterior y de conformidad con el artículo 222 del CEPAC, que acordaríamos previamente. Entonces, le pregunto en primer lugar a los abogados si desean formular preguntas en este momento de la diligencia. Señor magistrado, dado el volumen del dictamen y lo que ha hecho aquí es una somera explicación
en donde se han dicho las conclusiones, pero no, con el tiempo que ha transcurrido no ha sido suficiente para digerirlo y analizarlo de común acuerdo con la parte demandante, y espero que el Ministerio Público nos acompañe. Solicitamos que se suspenda esta audiencia con el objeto de analizar el dictamen en un tiempo prudencial para que una vez se reinicie hagamos las preguntas y seguimos con el proceso en los términos que usted señaló. Esa sería la petición que elevamos nosotros. Bien, muchas gracias. No, tiene la palabra la hora. Distinguido colega, pero el acuerdo que habíamos hecho era distinto. ¿Verdad? El acuerdo es de que el honorable magistrado corre traslado del dictamen, ¿ya? Y entonces nosotros le solicitamos que nos dé 8 días hábiles para estudiar el cacumen jurídico, contable y financiero que tiene el documento, y nos pronunciaremos en la audiencia correspondiente y vemos si solicitamos aclaración, complementación o si lo vamos a objetar. Correcto. Eso fue lo que habíamos quedado. Eso es. Lo que yo entiendo es que no se utilizaría la oportunidad para hacer preguntas, sino que directamente entraríamos en la posibilidad de objeciones, aclaraciones, adiciones u objeción por error grave. Correcto. Entonces, a ver si el Ministerio Público nos quiere informar algo sobre su posición. No, señor magistrado, pues comparto la posición de las partes, y si creen que esa es la ruta más adecuada, que primero se les corra traslado dentro del término de ley, claro que dice hasta por 8 días, pues tocará mirar hasta dónde lo regula pues directamente el CEPACA. Si uno lo mira del CEPACA y sin necesidad pues de ese reenvío dinámico que hace al frente, decir, pues lo importante es que el término, porque yo llegué a escuchar un término de 3 o 4 días, no sé, pero me parece pesado que se corra atrás al dictamen por si van a hacer las objeciones, pues de una vez como empezar a trabajar en la próxima audiencia todo el paquete y no poner que aclarar y después resultamos de que en el camino nos están haciendo es una objeción, entonces eso nos puede llevar. Entonces yo creo que es darle el trámite, me parece sano, darle el traslado que usted considere dentro del plazo hasta donde usted lo considere, señor magistrado. Y si no hay objeciones, pues obviamente nos permite entonces más fácilmente entrar a las preguntas o a las aclaraciones o adiciones que sean necesarias, y me parece que culminamos mejor lo que comprende pues la concentración de esta prueba tan especial. Muchas gracias, señor magistrado. Muchas gracias al doctor John James. El artículo 222 dice que de oficio o a petición de parte el juez podrá, previa ponderación de la complejidad del dictamen, ampliar el término del traslado del mismo o de las aclaraciones o complementaciones, sin que en ningún caso el término para la contradicción sea superior a 10 días. Por eso se considera pertinente la petición que de común acuerdo han presentado los abogados en el sentido de suspender la audiencia y dar un término prudencial del traslado, la cual entonces implicará más o menos 8 días, estamos calculando el tiempo, sería para el 4 de julio a las 3 de la tarde. 4 de julio a las 3 de la tarde. No se puede en horas de la mañana porque el despacho, tengo otra, 3 de la tarde, 3. El despacho tiene audiencia por la mañana en otro proceso, entonces por eso hay que hacerlo por la tarde. Entonces, esta decisión se notifica en estrados y se suspende la audiencia de pruebas en este momento, se da traslado a las partes con todos los documentos y las grabaciones, sí, a partir del día siguiente, de mañana, y reiniciamos la audiencia el 4 de julio a las 3 p.m. Se notifica en estrados. Bien, muchas gracias a todos por la asistencia.